Vivimos en una era de sobreinformación. Nunca antes habíamos tenido acceso a tantas noticias, análisis y opiniones en tiempo real. Sin embargo, este exceso informativo no siempre se traduce en una ciudadanía mejor informada. Lamentablemente es al contrario, la desinformación se ha convertido en un problema estructural que atraviesa los medios de comunicación, a las redes sociales y en muchos casos al propio ejercicio del periodismo. En este episodio queremos ir más allá de la idea simplista de las fake news y preguntarnos cómo se construye realmente la desinformación, qué responsabilidad tienen los medios y los periodistas y qué herramientas tenemos como audiencia para poder identificar esa desinformación. Soy Sara Pozos y este es su video podcast La Voz del Silencio. En este episodio he invitado a una experta en temas de medios de comunicación y periodismo, la maestra Mavi Pardo, actual doctorando en el programa de doctorado de comunicación. El diálogo que quiero entablar con Mavi es crítico, es reflexivo y pues para algunos va a ser hasta escandaloso. Aquí en La Voz del Silencio hablamos para que otros nos escuchen. ¿Qué entendemos por desinformación? Porque luego va a haber diferentes criterios, entonces hay que comenzar por aclarar ese concepto. La desinformación no siempre es una mentira evidente. A veces se presenta como información incompleta, fuera de contexto o incluso cargada de sesgos. Puede surgir por intereses políticos o económicos, quizás hasta personales, pero también por malas prácticas periodísticas, es decir, por falta de verificación, muy pocos ya verifican la información, muy pocos medios, presión por la inmediatez o incluso dependencia de una sola fuente. Mavi, ayúdame a entender cómo funciona el periodismo en la actualidad, cómo se presentan esos errores, entre comillas, periodísticos, cómo se presenta el sesgo informativo y la desinformación pues deliberada, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada te agradezco mucho la invitación a tu podcast y te felicito porque creo que este espacio hacía falta y creo que los temas que has llevado a cabo están súper bien, yo los he seguido, me gustan y yo creo que tu público estará encantado de tener esta información. Ojalá. Y pues bueno, entrando ya en materia, lo que nos toca platicar el día de hoy, pues el periodismo es la actividad profesional que se encarga de recabar los hechos, hacer un análisis y difundirlos, básicamente. ¿No? Y digo que este es el ejercicio profesional, el periodismo es un ejercicio profesional porque hay mucha gente en las redes sociales, y ahorita tal vez lo vamos a platicar más adelante, que toma información y la difunde, ¿no? Y no, el periodismo no es esto, el periodismo es el ejercicio profesional de la recopilación del hecho, los analiza, los procesa y los va a difundir. Como tú dices, lo que está allá afuera es mucho, es una exageración lo que estamos viviendo ahorita en cuestión de información, estamos sobreinformados y a la vez muy mal informados. O sea, lamentablemente, o sea, tenemos como nunca antes en la historia, a través incluso de nuestro teléfono celular, la información de todos los medios, porque ya podemos decir que prácticamente todos los medios de comunicación tienen sus plataformas, tienen sus redes sociales, tenemos todo a la mano y sin embargo somos una sociedad bastante desinformada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero el error que mencionabas. Y el error aquí hay que tenerlo muy claro porque el error, a diferencia de desinformar o de malinformar, es una difusión de información no comprobada o inexacta, pero no lleva la intención de manipular o no lleva la intención de engañar. El error es una situación que se da porque o tu fuente está mal informada, no te dio datos concretos o te faltó investigación y das una información incorrecta. Pero la diferencia es que el error se asume
y después se corrige. Se corrige en los medios de comunicación a través de lo que conocemos como la fe de ratas. Es decir, tú puedes tener tu podcast y hablamos aquí de un libro o hablamos de algún tema y se nos va algún dato incorrecto, se nos va alguna información que no es exacta. Entonces, al siguiente podcast tú dices, oye, en la vez pasada yo dije que este libro se llamaba así, que el autor es tal, y no es así. Entonces corrige ese error. No es intencional, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación cuando cometen un error, lo asumen y lo corrigen. Esa es la diferencia. Y luego hay autores que tienen dos vertientes en cuestión. Una cosa la distinguen como desinformar y otra cosa como malinformar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, desinformar es difundir información falsa, inexacta, sesgada, con la intención deliberada de manipular. Es decir, aquí no hay un error. La información se da a propósito, sesgada, inexacta o completamente falsa. Exactamente. Y luego está la malinformación. ¿Qué es malinformar? Malinformar es informar situaciones verdaderas de forma engañosa, ¿no? Esta es otra forma también de manipular, pero de forma distinta, con una verdad. ¿No? O a partir de una verdad. O a partir de una verdad. Es decir, vamos a poner un ejemplo para quien nos está viendo pudiera diferenciar. Supongamos que estás en un centro comercial, tú, Sara Pozos, que eres una figura pública, y de repente te topas con una escalera eléctrica en donde va corriendo un niño casi bebé, ¿no? Entonces tú ves el peligro, a dónde va a caer o lo que puede suceder si ese niño sigue caminando, y lo tomas como puedes en ese momento, y a lo mejor como puedes es del pelo y lo jalas, ¿no? El niño cae al piso, pero ya no se hizo el daño a lo mejor que se iba a hacer. Entonces, ¿cuál es la malinformación? La malinformación podría decir al otro día, o no, ya en ese mismo rato en las redes sociales. 3 segundos después. Sara Pozos ejerce violencia contra un menor porque lo toma de los cabellos y lo tira al piso. Es decir, técnicamente tú tomaste un video del momento, ¿no? Del momento. Si es que lo tienen. Sí. Entonces, es decir, fabrican. Técnicamente tú tomaste a un niño de los cabellos y lo tomaste al piso, ¿no? O sea, ese es un hecho verdadero, ¿no? Porque así sucedió. Pero la omisión o la manipulación del contexto cambia toda la perspectiva de esa nota, ¿verdad? Es decir, el impacto al percibir la información. Exactamente. Entonces, esa es una malinformación. A partir de un hecho que efectivamente sucedió, omitimos el contexto o manipulamos el contexto, ¿verdad? Entonces, tanto desinformación como malinformación tienen un objetivo específico que es precisamente la manipulación de un hecho o de un supuesto hecho. Entonces, más o menos así funciona. Error es algo que no es intencionado. Desinformación, malinformación se hace con toda la intención de manipular, ¿no? Es una intención deliberada. Sí, por supuesto. Es importante como que retomemos el tema que estás diciendo y el rol de los medios y los periodistas, porque hay mucho tema ahí de qué hablar. Los medios no solo transmiten hechos, construyen realmente narrativas, crean casos o se fabrican casos. La selección de temas, el lenguaje utilizado y el encuadre de una noticia influyen directamente en cómo la audiencia interpreta esa realidad. Y eso es, a mi modo de ver, lo más riesgoso y peligroso de esto. En este contexto, el periodista deja de ser un mero intermediario que transmite un hecho y se convierte, a mi modo de ver, en un actor clave en la información pública. Nuevamente, Mavi, ayúdame a entender ahora qué papel juegan las redes sociales en todo este proceso de legitimación de información, porque a veces cuando la noticia fluye y podemos identificar que desinforma, pero luego las redes sociales legitiman esa desinformación porque la retransmiten, la comparten, exponencialmente la trabajan y además le agregan. Porque por si les faltaba poco a la desinformación, cada quien le agrega, como decimos coloquialmente en México, le ponen algo de su cosecha. Entonces, ayúdanos a entender qué papel juegan las redes sociales algunos periodistas
o pseudo periodistas, luego los líderes de opinión, opinólogos y etcétera en todo este tema? Bueno, yo creo que podríamos empezar primero para entender el papel que juegan las redes sociales. Yo creo que tendríamos que empezar primero por qué se desinforma o por qué se malinforma, ¿no? ¿Cuál es la razón? Porque dices, bueno, ok, yo entiendo que los medios de comunicación mienten mucho o sesgan mucho la noticia o abordan un ángulo específico de la noticia, pero ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón? Y la razón, bueno, existen desde mi punto de vista dos razones principales. Una que es obviamente para manipular la opinión pública e imponer una narrativa, como tú bien lo dices, ¿no? Ya sea por cuenta propia del periodista, ya sea por cuenta del medio al que representa, porque existen las llamadas agendas, y las agendas son esos puntos o esos temas que van a imponer los medios a su audiencia. Es decir, los medios nos van a dictar a nosotros qué es lo que nos debe de parecer importante. ¿Qué debemos consumir? Exactamente. Entonces, se hace en primer lugar para manipular, para imponer una narrativa sobre un tema en específico. Y también hay otra parte que puede ser también porque el periodista no está lo suficientemente capacitado. Es decir, por ignorancia. Y aquí en la ignorancia entran los prejuicios que puede tener el periodista, o también puede ser su falta de capacitación en el oficio periodístico. Es decir, no sabe… No se profesionalizó. No se profesionaliza lo suficiente, ¿no? Porque actualmente en los medios de comunicación hay mucha gente que simplemente porque tiene facilidad de palabra y una cara bonita, pues está al frente de un noticiero, por ejemplo, ¿no? Pero no es una persona que sabe los principios del periodismo, que sabe sobre ética, que sabe sobre contrastar las fuentes, que sabe a quién acudir para obtener cierta información, que sabe de objetividad y de todos los principios periodísticos, pues. Entonces, yo creo que entendiendo esto, entonces entiende también la magnitud de cuando esa información llega a las redes sociales, imagínate que se multiplica por millones. Y no solamente llega a las redes sociales, sino solamente la recibimos, sino que nosotros la recibimos, la compartimos, la comentamos, la contestamos, la replicamos. Sí. La conversamos y lo hacemos más grande, ¿no? Y mucha gente mira, ya viste esto, y eso llega también a otros medios y a otros medios y a otros medios, y se va rolando ahí, se va haciendo como una bola de nieve cada vez más grande. Entonces, ese tema o esa agenda que impone el medio de comunicación, cuando llega a los medios a las redes sociales, ya podemos decir que es imparable. Sí. Sí, ya, e irreversible, ¿no? Pues todo lo que llega a internet prácticamente yo siempre lo digo, es público y es para siempre, sí. ¿No? De alguna manera se va a quedar ahí. Es por eso que deberíamos de tener mucho cuidado con lo que publicamos, con lo que se publica, con lo que se comparte, con lo que se comenta. Ahí, ¿no? Porque tenemos es una bomba, yo lo podría decir así, porque anteriormente, pues, la noticia llegaba a los medios de comunicación tradicionales, tú lo veías a través de un periódico, lo escuchabas a través de la radio, de la televisión, y cuando mucho lo comentabas, ¿no? Y era un tema que en determinado momento tendría cierta importancia, y tal vez después se hacía algún programa de análisis, etcétera, etcétera, y ya después como que bajaba y ya venía otra noticia. Actualmente no. O sea, los medios de comunicación, y no se diga con los conglomerados, que tal vez vamos a hablar más adelante, lanzan una información, la lanzan además por un montón de medios, la sociedad la retoma a través de las redes sociales, todo mundo se vuelca en ese tema. Opinan. Todo mundo deja de opinar, pues tenemos el derecho de opinar, le ponemos, ¿no? Le quitamos, lo juzgamos, nos volvemos jueces, no. Jueces, jurados, leyes, aviondos y todo. Exactamente, y esa noticia dura
¿no? Muchísimo más, y luego a veces se deja pasar, se terminó porque viene otra nota, pero recibimos una avalancha, ¿no? Recibimos cada vez una avalancha de información, lo cual hace imposible que cualquier persona normal con actividades normales pueda procesar tanta información. Y si esa información viene maliciosa, si esa información viene sesgada, nos vamos haciendo ideas erróneas, Sí. ¿no? Acerca de ciertos temas. Sí, se crean prejuicios y muchas cosas más. Del tema del conglomerado sí lo vamos a platicar un poquito más adelantito, ténganos paciencia porque queríamos iniciar como con esta charla para que pudiéramos ir escalando en el nivel de profundidad y análisis, de manera que usted tenga toda la información a la mano y a partir de allí entonces pueda pues decir, híjole, pues aquí hay una noticia pues a medias o verdades a medias, pues yo suelo escribir mucho que son mentiras disfrazadas de noticias, que para mí es como más claro el tema. Y en este sentido de la plática de hoy, luego, ¿cómo le hace el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que no tiene como oportunidad de leer, de analizar o de comparar fuentes e información? ¿Qué herramientas crees tú que pueden ser útiles para que el consumidor de información pueda identificar o cómo le hace para identificar allí qué es lo que viene, por qué se distorsiona, si puede incluso identificar la desinformación, porque a veces la disfrazan tan bonito que luego te la andas creyendo, pues, ¿no? Sí, fíjate que este es un punto súper interesante, porque anteriormente, hace algunos años todavía podías decir, bueno, pues ¿cómo verifico si una noticia es verdad o cómo verifico la seriedad de una noticia, ¿no? Y uno decía, bueno, pues fíjate que sea un medio establecido, que sea un medio que lleve muchos años, que el periodista sea de trayectoria, que de renombre, ¿no? Los líderes de opinión, que eran como unos monstruos sagrados, en las cuestiones del periodismo. Pero actualmente esa no es una garantía de nada. O sea, el hecho de que tú puedas ver una información a través de medios establecidos que tienen decenas de años, que estamos hablando de un Televisa, de un TV Azteca, de un Univisión, bueno, por decir Grupo aquí Reforma. por decir aquí en México, que son medios que tienen mucha tradición y todo eso, y uno podría decir, bueno, ¿son medios que tienen seriedad? No, porque ya en la actualidad muchos de esos medios son precisamente los generadores de las noticias falsas. Sí. ¿Por qué? Igual, por muchas razones, porque hay ideologías, hay agendas que se imponen, hay intereses económicos. En la actualidad, todos estos conglomerados o todos estos grandes medios de comunicación cambiaron mucho su dinámica a raíz de las redes sociales. Sí. Entonces tuvieron que migrar a las redes sociales, muchos de ellos. O sea, ¿cuántos periódicos en papel nos quedan? No, ya no. No, o sea, de hecho aquí, por ejemplo, en Guadalajara ya es raro, el puesto de periódicos que te encuentras. Ya todo el mundo está en las redes sociales, migraron a las redes sociales y allá se encontraron con una situación muy difícil para sobrevivir los medios de comunicación, ¿no? Y es que ahí tienen muchísima competencia. Sí. Porque llegaron entonces los creadores de contenido y porque entonces fue muchísimo más fácil hacer periodismo independiente. ¿No? Entonces, incluso quizá más redituable, ¿no? Sí, porque de repente ya el periodista que, por ejemplo, se quedaba sin trabajo, pues ya podía tener su canal de YouTube, ¿no? De forma gratuita, ya no era que esperarme a que me contraten en algún lugar. Claro. Entonces, empezó esta competencia, la gente empezó a seguir mucho los creadores de contenido y entonces empezó la guerra, ¿no? Por las interacciones, por los likes, por los anunciantes, ¿no? Que ahora ya el internet les estaba dando la facilidad de decir, mira, es que ahora no vas a ver quién te escucha, ahora yo te puedo decir qué necesitas, qué edad necesitas que tenga tu público objetivo, yo te la doy, qué nivel de estudios quieres que tenga tu público objetivo, yo te lo doy, es decir, muchísimo más especializado. Sí, la segmentación. Ajá. Entonces, al entrar a esa competencia,
los medios necesitaban interacciones. E interacciones, hablando en cuestiones de publicidad, pues son tan buenas las malas como las buenas. Sí, o sea, sí. los likes como los dislikes, las caritas felices como las sonrientes, como la carita enojada, todo nos sirve porque son interacciones. Sí. Entonces, ya ahí el medio de comunicación se metió a otros terrenos, a esa guerra, y entonces en la guerra por los likes todo se vale. Y muchas veces el medio de comunicación, sabiendo que el ciudadano promedio casi siempre lo único que ve son titulares, entonces mentimos desde el titular, ¿no? Para generar ese interés y que esa persona pues por lo menos abra la nota y eso ya me genera una interacción, o me ponga un like, o me ponga una carita enojada, o me ponga lo que me ponga, pero que reaccione, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Entonces, pero ¿cómo nos podemos defender? ¿No? Es la pregunta de los 64,000. Pues al menos contener el tsunami mediático, ¿no? Bueno, hay una buena noticia aquí, ¿no? Y la buena noticia es que la manipulación pierde gran parte de su efecto en cuanto eres consciente de ella, en cuanto la detectas. Si tú la detectas y eres consciente, ya su efecto ya no es el mismo en ti, porque ya sabes, ¿no? Que eso es una información que te está o que pretende manipularte. Pero ¿cómo vamos a darnos cuenta de esto? Bueno, nosotros siempre damos, ¿no? Y a lo que nos ha tocado compartir por ahí en charlas y todo eso, pues básicamente los mismos consejos, ¿no? ¿Cómo nos podemos defender? Pues uno, con alfabetización mediática, es decir, aprender un poquito sobre cómo funcionan los medios de comunicación. Actualmente, pues no es necesario que te metas a la carrera de comunicación para comprenderlo, ¿no? Ya tenemos ahí en las redes sociales también mucha información acerca de esto. Busquen manipulación mediática. Ahí yo, para la gente que inicia o que quisiera saber desde esto, yo les digo, busquen un video de Noam Chomsky y van a ver ahí las 10 estrategias de manipulación mediática. Y cuando ustedes conozcan las 10 estrategias de la manipulación mediática, inmediatamente van a saber distinguir cuando una de ellas está llegando a ustedes, ¿no? Cuando la están viendo. Si es la estrategia de la distracción, si es la estrategia de mantener al público entretenido en tonterías lo más que se pueda, ustedes las van a distinguir. Otro, pues obviamente fortalecer el pensamiento crítico, que nos va a ayudar a estarnos siempre preguntando de dónde viene esa información, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué lo dice? ¿Quién se lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿No? Cuando nos metemos un poquito más a este análisis, no saben ustedes las cosas con las que nos encontramos, ¿no? Desarrollar hábitos digitales más saludables, es decir, controlar un poquito la ansiedad en estar en el scrolling infinito, ¿no? También dedicar nuestra mente a otras cosas también productivas. Evaluar el origen de la información, como ya lo dijimos, siempre preguntarnos por qué, de dónde viene, para qué viene, o sea, quién lo está diciendo, no nada más que lo estén diciendo muchos al mismo tiempo. El hecho de que muchas plataformas al mismo tiempo estén hablando sobre un tema o que estén diciendo algo sobre un tema no lo hace una verdad. Claro. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ¿no? Que dicen por ahí, la mentira es la mentira aunque la digan todos, y la verdad es la verdad aunque no la diga nadie. Entonces, yo creo que si desarrollamos un poquito más de capacidad de análisis, ¿no? A todo lo que nos llega, sobre todo a todo lo que compartimos, ¿no? También es importante decir, hay muchos medios de comunicación y hay muchos creadores de contenido y hay muchos líderes de opinión que no mienten sobre todo el tiempo. Hay gente que hace muy buenos análisis de ciertos temas, ¿no? Pero que para otros temas tiene prejuicios, o tiene poca información. Entonces, no se trata tampoco de descartar todo lo que hay de los medios de comunicación. También hay información valiosa, incluso la que viene de los grandes conglomerados. En los temas en los que no tienen tanto interés o en los que no marcan una agenda, hay información valiosa, ¿no? Y así es con todos los medios de comunicación. Pero sí hay que distinguir cuando traen una agenda en cierto tema. Sí, es muy claro, porque aparece en todos lados. Sí, y luego también hay que decir que hay desinformadores profesionales. Hay unos que sí mienten en todos los temas todo el tiempo. Descaradamente. Pero esos son como muy fácil de identificar, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos varios,
Tenemos varios y esos son más fáciles de identificar. Son gente que ya miente por deporte, no por deporte, por consigna, por interés económico. O hasta por interés personal, ¿no? Sí, no, pero que ya... Sabe que trae como animadversión contra alguien, no sé. Sí, hay gente que ya de por sí, pero son como más fáciles de distinguir, ¿no? Sí. La cuestión aquí es que tengamos, que podamos apuntar nosotros nuestros sentidos a distinguir entre todo ese mar de información, lo que vale la pena, lo que está sesgado, lo que de plano es una mentira. El fortalecimiento, del pensamiento crítico nos ayuda muchísimo a distinguir lo que es un hecho, lo que es una opinión, lo que es un prejuicio, ¿no? Que no son la misma cosa, porque muchas veces los medios de comunicación intentan vendernos opiniones como si fueran hechos. Y en realidad son prejuicios también. Y en realidad son prejuicios, en realidad son mentiras, ¿no? Sí. Pero yo creo que si hacemos un poquito esta reflexión, estos ejercicios, cualquier persona puede ayudarse a alfabetizarse mediáticamente y a tener como más claro lo que estamos consumiendo. Sí, es cierto. Yo lo que hago a veces para tratar de contener esta desinformación, bueno, primero bloqueo a todo mundo porque en realidad no me interesa luego ver algunas cosas en particular. Pero busco mucho investigaciones académicas y ahora mi especialidad y mi formación son las ciencias sociales. Pero ahora he estado tratando mucho de buscar los datos abiertos, los algoritmos, cómo funciona el algoritmo con temas de incitación al odio, por ejemplo, o cómo es que se fabrican la narrativa que quieren que se permanezca en la opinión pública a partir de los troles y de los bots y de muchas cosas. Yo me gusta buscar más esa información. Más adelante en otros episodios vamos a ir compartiendo algunas cosas que la verdad es que he ido analizando, descubriendo y que se van a ir para atrás cuando la comentemos. Pero bueno, por lo pronto, Mavi, pues yo te agradezco que hayas venido a este espacio, a este video podcast, a hablar de estas cosas, a compartir toda la experiencia que tienes, el conocimiento. Ya luego hablaremos más adelante de otras cosas también que traemos ahí en proyectos. Pero por lo pronto, la sección que luego hacemos de visto lo leído, de comentar un libro, pues ahora la haremos en charla con Mavi, porque una vez que fui allí al cafecito, me dijo, oye, ¿ya viste este libro? Y saca el libro, sí, así se llama. Confesiones de un bot ruso. Y le dije, no lo conozco. Y entonces me lo compartió, ahí lo compramos y lo empecé a leer. Y pues realmente te das cuenta que en realidad este libro, cuando refiere o cuando hablamos de las granjas de bots, en realidad no hablamos de programación algorítmica. O sea, quien no revela su nombre, pero sí revela que trabajó en empresas que se dedican precisamente a fabricar noticias falsas, a destruir nombres, a atacar a grupos, a perseguir a políticos. Y aquí nos explica qué es lo que está detrás de eso. No sé si tú te acuerdas que lo platicamos alguna vez y hoy quise precisamente a raíz de la charla contigo que recomendáramos este libro a manera de comentario. Sí, ¿no? Fíjate que Confesiones de un bot ruso es súper interesante porque es uno de los pocos libros que no tiene autor, que no tiene autor pero a lo que alcanzas a leer, pues se trata de un chico español, ¿no? Que es muy bueno en las cuestiones tecnológicas, anda buscando trabajo y da con una agencia de la que él no sabe absolutamente nada hasta que es contratado, ¿no? Y después se da cuenta de que este tipo de agencias que a veces allá afuera dicen, no, es que eso es conspiranoico, no pueden existir. No, sí existen. Este tipo de agencias a lo que se dedica exclusivamente, se usa mucho en la política, claro, a grandes niveles porque cuesta mucho dinero, es a identificar objetivos que hay que destruir mediáticamente, ¿no? Y se da mucho en la política de que un grupo, ¿no?, que pertenece a cierto partido contrata este tipo de agencias para sacar
no solamente todos los trapos sucios del rival, sino incluso inventarle y crearle todo un ecosistema adverso. Sí, para ser destruido mediáticamente. Sí. Entonces, yo lo platicábamos la vez de que tuvimos la charla de la maquinaria del odio, sí, ahí lo ¿no? hablamos, cierto, Y cómo operan estas agencias y cómo van desde, obviamente, manipular ciertos medios de comunicación, controlar la narrativa, decir que este es tal y tal y tal y tal, y una parte importantísima de ese trabajo que ellos hacen para desprestigiar al otro son los documentales. Sí, que es como el nivel más es amplio, como la cereza ¿no? del pastel, Sí. ¿no? Que termina con un documental. ¿Por qué? Porque el cine es un medio muy contundente, Sí. que se queda ahí para siempre. Y para el toda la vida. género de documentales normalmente teníamos la idea que eran trabajos objetivos de investigación seria y demás, ¿no? Pues es que en teoría así es. Bueno, En teoría. En la práctica ha resultado totalmente distinto. Pues les dejamos este libro. Fíjate que ahora que dices de estas ideas conspiranoicas, hasta 2023, mediados del 2023, yo tenía en mi cuenta de Twitter, de X, llegué a tener casi 20,000 seguidores en la cuenta. Y luego, en 2024, principios del año pasado, recuerdo que entré, porque entro poco, ya casi no escribo, solo comparto, más bien ando luego leyendo, pero ya casi no escribo ahí nada. Y me di cuenta que ya nada más tenía como 7,000 y cacho, 7,500 creo, una cosa así de seguidores. Y entonces me detuve a pensar dónde y por qué llegué a tener casi 20,000 seguidores. Y me acordé del libro. Alguien pagó para que yo tuviera tantos seguidores, y lo que sucedía era que cada que publicaba algo, pues 20,000. La ola de hate. O sea, Claro. Exacto, era el odio en su máxima expresión. Pero ya lo viví yo en carne propia, entonces efectivamente hay empresas que son contratadas, que tienen personas detrás de las máquinas y que se dedican a, pues eso, tirar odio contra ciertas personas. O sea, son literalmente agencias de odio. Agencias de odio. Bueno, pues ahí está el libro, se los recomendamos ampliamente, Confesiones de un bot ruso. Buenas tardes, gracias Mavi por haber venido a este espacio. Nos vemos en el siguiente episodio. Los invitamos a que se quede con nosotros, nos ayude ahí a compartir. También sugiéranos, háganos llegar los comentarios, procuro leerlos todos, son algunos considerables, les agradecemos la aceptación que en estos primeros episodios ha tenido nuestro trabajo, y pues les agradecemos mucho su paciencia de estar allí viendo el tema. Este es su programa, su video podcast La Voz del Silencio. Soy Sara Pozos. Buenas tardes.